Hoy os voy a contar una historia. Érase una vez un patito feo, que tal vez no estaba a la altura de lo que muchos esperaban de él. Pasaron los años y este patito feo fue creciendo, y los que se reían de él cada vez tenían menos razones para hacerlo. Hoy, este patito feo es un cisne, cuya belleza es admirada por unos y tal vez temida por otros. ¿Estamos realmente ante el cisne que todos deberían temer? Vamos a descubrirlo juntos en esta prueba de contacto con el nuevo Hyundai Tucson. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Allá por el 2005, Hyundai se lanzaba al mercado europeo con la primera generación del Tucson. Una generación que, a pesar de cosechar un gran éxito inicial, fue desinflándose con el paso de los años, quizá a causa de un diseño poco agraciado. La segunda generación corrigió muchos de los errores de juventud del coche y fue vendida en Europa como Hyundai iX35. De hecho, comenzó a fabricarse en la República Checa para el mercado europeo. Su tercera generación fue un coche capaz de dar la talla en el mercado extremadamente competitivo de los subcompactos, plagado de grandes todocaminos de origen europeo. Pero en la cuarta generación, Hyundai se desprende de todo lo anterior. Esta nueva generación es totalmente nueva, incluyendo una plataforma reconstruida y preparada para un mayor abanico de versiones mecánicas, repercutiendo directamente en cotas y dimensiones. Aunque el Hyundai Tucson sigue perteneciendo al segmento C-Sub, su tamaño crece hasta los 4,5 metros, coqueteando con un segmento superior. Pero esta generación, recordad, es un cisne, te entra por el ojo. La nueva parrilla frontal del Hyundai Tucson, alta y alargada, incluye ahora en su estructura tridimensional el sistema de iluminación. Esto es rompedor. Destaca también una línea lateral más musculosa y un diseño de la línea de techo que prima la incorporación de cromados y detalles de diseño que, al menos visualmente, aparentan una mayor calidad. En la zaga, mientras tanto, un nuevo diseño de pilotos traseros unidos de nuevo con estructura tridimensional. Está claro que su apariencia exterior es rompedora y muy llamativa, pero ¿qué hay de su interior? ¿Estará a la altura? Vamos a descubrirlo. Vamos a empezar a hablar de su volante. Este volante tiene un diseño muy personal y esto me gusta. Al tacto es muy agradable, tiene un grosor de aro correcto, es ergonómico, detrás tiene dos levas pequeñas y, según como lo queráis ver, tiene o 2 o 4 radios. Además, tiene una botonería bastante intuitiva con la que podemos acceder a, por ejemplo, el control de crucero adaptativo, aunque bien es cierto que está hecha de negro piano y esto no me termina de convencer. Detrás tenemos un cuadro de instrumentos que tiene generosas dimensiones, tiene toda la información de marcha necesaria y tiene solo 2 posibilidades de personalización en función de los modos de conducción que escojamos, el modo Sport y el modo Eco. En cuanto a la pantalla multimedia que preside el salpicadero, quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando una marca diseña un salpicadero donde su pantalla multimedia está perfectamente integrada, creo que denota cierto trabajo de diseño implícito. Y esto me gusta y me parece un punto a valorar. No como otras marcas que simplemente diseñan un salpicadero y luego le ponen esa pantalla flotante que, aunque cumple la misma función, a mí personalmente me gusta más este tipo de pantallas. En cuanto a su usabilidad e interfaz en sí, bien, pues nos encontramos con una pantalla que de nuevo tiene muy buena resolución, tal vez no sea la mejor resolución del segmento, y su fluidez diría que es bastante buena. Sí, es bastante buena, pero su interfaz no es, para mi gusto, la más atractiva del mundo. A pesar de que es intuitiva y puedes acceder fácilmente a cualquier información que quieras del vehículo, considero que los menús no son lo más atractivos posibles y en este punto sí que estoy seguro de que hay marcas que ofrecen pantallas multimedia más atractivas a la vista. ¿Y qué ocurre con su climatización? Bien, pues en este punto nos encontramos una climatización digital, pero al menos no está incorporada en la pantalla multimedia, cosa que me parece bastante negativa. Nos la encontramos justo debajo de la pantalla digital y, a pesar de no tener ruletas físicas, sí que es cierto que nos encontramos los accesos de manera bastante intuitiva y al menos pues podemos acceder sin desviar demasiado la vista de la carretera.
En cuanto a conectividad, pues debajo nos encontramos con dos puertos USB y una toma de carga de 12 voltios. En este aspecto, bastante bien. Y si hablamos ahora de la calidad de construcción, diseño y ajustes de este Hyundai Tucson, he de decir que prácticamente en todo el habitáculo nos encontramos plásticos relativamente mullidos. Digo relativamente porque al apretar no encontramos tampoco un mullido demasiado excesivo, pero sí que es cierto que es mullido. En la parte media nos encontramos una inserción en esta versión de tela que aporta una sensación de calidad superior. En la parte media también nos encontramos este material relativamente mullido, y tan solo en la parte baja de las puertas y en la consola central nos encontramos plástico duro. Aún así está muy bien acabado, por mucho que lo fuerce no encuentro crujidos, y en este punto diría que el Hyundai Tucson tiene una calidad de construcción muy buena y una calidad de materiales bastante buena, teniendo en cuenta el segmento en el que nos encontramos. En definitiva, el habitáculo del Hyundai Tucson me parece que está a un nivel muy alto, tanto por calidad de construcción como por ajustes y también por diseño general. Tan solo las pantallas multimedia y en concreto su interfaz hacen que no sea ahora mismo capaz de catalogarlo de manera rotunda como la referencia en cuanto a habitáculo del segmento de los C-Sub. Y ahora vámonos a las plazas de atrás y vamos a descubrir qué tal son. Lo primero que tenemos es un ángulo de apertura bastante bueno, y el ángulo de acceso es mejor aún. La primera sensación que tengo al estar en estas plazas traseras es de mucha amplitud. La puerta me queda lejos del hombro, la anchura de la propia banqueta es bastante buena y tengo mucho espacio para las rodillas y aún más para la cabeza. Yo mido 1,75 m y este asiento está colocado para mi posición de conducción, por lo tanto una persona bastante más alta que yo también iría muy cómoda aquí. ¿Y qué ocurre en la plaza central? Bien, pues que curiosamente, en cuanto a banqueta es bastante cómoda, aunque no tanto en cuanto a respaldo. Aún así, creo que 3 adultos pueden hacer viajes relativamente largos de manera muy cómoda, porque, como podéis ver, apenas hay túnel de transmisión. Sobresaldrá como 4 o 5 centímetros y no molesta demasiado. En esta versión, en la versión Tecno, no tenemos aireadores ni climatizador trizona, pero sí tenemos 2 puertos de carga USB. Aunque bien es cierto que en versiones más en la tope de gama, en concreto, sí que tenemos la posibilidad de poner un climatizador trizona. En definitiva, me parecen unas plazas traseras muy cómodas, muy amplias y que cumplen perfectamente con la misión de este vehículo en las plazas traseras, que es viajar con comodidad con 5 adultos. Vamos al maletero. Antes de hablar del maletero, me gustaría que os fijarais en el logotipo de Hyundai. Está bastante bien insertado en la luneta trasera y creo que le aporta un toque diferente. Bien, vamos a abrir el portón. Como veis, tiene un portón de accionamiento eléctrico y descubrimos un maletero de 616 litros. Para que os hagáis una idea y lo pongáis en contexto, un Seat Ateca tiene 510 litros, es decir, más de 100 litros menos. Es un muy buen maletero. Las formas son muy regulares, todo es muy diáfano y a pesar de que se notan los pasos de rueda, no parece que molesten demasiado. El suelo está enmoquetado, lo que aporta una sensación de calidad más alta. La boca de acceso es relativamente baja y no existe ningún escalón. Esto es muy positivo. Tenemos un doble fondo y, por supuesto, tenemos ganchos y un puerto de carga aquí de 12 voltios. Creo que es un maletero fantástico, teniendo en cuenta que estamos ante la versión híbrida, y perdonadme, yo me estoy helando, estáis viendo el vaho saliendo de mi boca, así que vamos dentro y vamos a conducirlo. En lo tocante a seguridad activa, el Tucson está en la cresta de la ola del segmento. Más allá de sistemas de conducción semiautónoma en autopista y otros asistentes ya presentes en muchos de sus rivales, el Tucson puede presumir de sistemas de seguridad activa poco comunes en el segmento, como frenada autónoma en intersecciones o alerta de vehículo en punto muerto con intervención en la dirección. Además, nos alertará si hemos dejado a un ocupante en los asientos traseros y avisará a los ocupantes de las plazas traseras de la presencia de tráfico al abrir su puerta.
Aunque cuenta con un montón de cámaras y un sistema de aparcamiento automático, podemos sacar el coche de un hueco desde nuestro teléfono como si fuera un coche de control remoto. Estoy ya a los mandos del nuevo Hyundai Tucson. Debéis saber que este coche se presenta con varias soluciones mecánicas, diésel, gasolina, híbrido. Yo he elegido para esta ocasión la versión híbrida y esta en concreto cuenta con un motor de 230 caballos y está asociada a un cambio automático de 6 velocidades. Vamos a empezar hablando de su motor. Y os adelanto una cosa, a este coche le sobra potencia, Es un motor que, junto con este cambio automático, responde al acelerador al instante. El sonido del motor en sí no es tampoco demasiado atractivo y se filtra en altas vueltas en el habitáculo, dando cierta sensación de deportividad, entre comillas. Creo que con este motor no vamos a tener ningún problema para acometer adelantamientos, para incluso acometer tramos de montaña en subida como en el que estoy ahora mismo, estoy en el puerto de Navacerrada, y en definitiva este motor mueve el conjunto con muchísima solvencia y bastante alegría. Con esta mecánica híbrida, con este motor de 230 caballos y este cambio automático de 6 velocidades, tenemos un coche muy agradable en conducción urbana, muy agradable en conducción por autopista y relativamente alegre en una conducción de montaña como la que estoy haciendo ahora mismo. ¿Y qué ocurre con su dirección y sus suspensiones? Bien, pues en este punto he de decir que me voy bastante sorprendido, o me quedo más bien bastante sorprendido con la dirección en concreto de este vehículo. Es una dirección con un buen peso, no es demasiado comunicativa, pero no es algo que esperemos prácticamente en ningún coche de este segmento, pero tampoco es una dirección blanda y desmultiplicada, es decir, es una dirección que tiene cierta aspiración dinámica y que te da bastante confianza para acometer curvas cerradas como las que estoy haciendo ahora mismo. Y es que además estas suspensiones creo que tienen un tarado más bien firme. Es decir, me da la sensación de que Hyundai sacrifica un poco el confort de marcha para que este Tucson tenga ciertas aspiraciones dinámicas. Tiene unas reacciones un poquito secas ante los baches y ante las irregularidades del terreno, pero esto es necesario para contener la carrocería con solvencia, como ocurre en el nuevo Hyundai Tucson. Sin ser un coche deportivo, sí que me da la sensación de que con este tarado de suspensión y con esta dirección podemos abordar curvas con bastante solvencia, bastante seguridad y con un balanceo de carrocería pero que muy poco acusado. Por último, y para que os quede más clara la dinámica de este Hyundai Tucson, creo que se encuentra bastante en la línea de lo que nos ofrece SEAT con el Ateca o Peugeot con el 3008, para aquellos que los hayáis probado. Huye de un confort excesivo y de unas suspensiones y direcciones demasiado blandas para ofrecernos, pues, un coche con el que nos lo vamos a pasar relativamente bien en según qué circunstancias. ¿Y qué ocurre con el confort de marcha del nuevo Hyundai Tucson? Para muchos de vosotros seguro que este punto es bastante importante, porque posiblemente penséis en acometer viajes de cierta longitud con este vehículo. Y es que creo que el confort de marcha va un poco en esta línea que os he explicado antes de dirección y suspensiones más o menos firmes. En autopista, a 120 km por hora, he notado ciertos ruidos aerodinámicos en los retrovisores, en el pilar A, nada exagerado, pero no es un coche excesivamente silencioso, y también noto un ruido de rodadura que se filtra en el habitáculo a velocidades altas. ¿Esto qué quiere decir? Bien, pues que al final la experiencia de confort y de dinámica en sí misma es una experiencia un poquito deportiva. No es un coche, no esperéis una dinámica muy confortable en la que todo ocurra sin que os deis cuenta, que no se oiga nada y que vayáis como si fueseis montados en una alfombra voladora. Este coche pretende tener ciertas aptitudes dinámicas, como os comentaba antes, y huye un poco de ese excesivo confort que nos encontramos en algún vehículo de la competencia. En definitiva, y a modo de conclusión, os voy a dar mi opinión personal.
La dinámica del Hyundai Tucson me ha convencido, me ha gustado mucho en esta versión híbrida con 230 caballos y considero que está a la altura de lo mejor de su segmento. Habiendo probado el Seat Ateca y el Peugeot 3008, coches que me sorprendieron mucho dinámicamente, creo que este Hyundai Tucson está a su altura y que Hyundai ha hecho un gran trabajo con la dinámica de este vehículo. Eso sí, si buscáis un SUV muy cómodo y muy confortable, tal vez este no sea vuestro coche. El Hyundai Tucson no solo me ha demostrado hoy que es un grandísimo producto por su habitabilidad, tecnología, dinámica y, por supuesto, diseño. También me ha demostrado que van directamente a por el número 1. En este producto no hay excusas. No miran a ningún rival hacia arriba, lo miran de tú a tú e incluso lo miran por encima del hombro. Pero bien es cierto que he visto hoy algunos detalles que hacen que no pueda afirmar con rotundidad que este es el cisne más bonito del lago. Así que me temo que tendréis que esperar a una de nuestras comparativas contra los mejores SUV del segmento para poder afirmar o no tal cosa. Sin más, me despido, un fuerte abrazo, hasta pronto.